everybody. Thank you so much for coming, A joining us todos, muchísimas in gracias por our estar con second nosotros en ISRPL nuestro webinar. segundo seminario web de la Sociedad This is Internacional de la Pérdida Recurrente very del excited Embarazo, for me as we start ISRPL. this Es muy several months, emocionante para mí, ya que comenzamos and esto hace varios we are meses having the second y one. estamos I would teniendo like to el thank very much segundo. Abbott Quisiera antes que for nada their agradecer support a Abbott in por this su apoyo ISRPL educational en webinars. en We estos having hundreds seminarios of educacionales de participants, and ISRPL. Tenemos a we cientos are de starting right participantes now. y estamos comenzando I en am estos very momentos. happy to Estoy begin muy feliz with de this comenzar next webinar, which is going con to este be on próximo September seminario web que 24th. será el This is 24 de going to be with septiembre. Professor Alice Será Dumar con from Harvard profesora Alice University, Dumar de la Universidad de and we Harvard will discuss y psychological vamos a aspects of discutir los aspectos recurrent pregnancy loss, as psicológicos well as de la pérdida case recurrente del presentations embarazo, así como that will presentaciones de present casos in the same meeting. que Just put compartiré it in durante your la calendar misma and reunión. be Pónganlo en sus sure that you will be calendarios available. para asegurarse de estar Of course, I want disponibles. also Por to supuesto, remind you and to mention también our quisiera seventh World recordarles Congress on y Recurrent Pregnancy mencionar Loss. nuestro This is séptimo going to be in Congreso the 16th and Mundial de 19th Pérdida del Embarazo 2025 to be Recurrente. held in Será Singapore. del We are 16 al already 19 de enero de finalizing the 2025 en scientific Singapur. Ya program, estamos and it finalizando is el going programa to be científico amazing, very promising Congress. y So será please put un this also in programa your calendar. fabuloso, así que pónganlo en sus calendarios. Just to show you some of the photos, previous congresses from Para France, from mostrarle un poco Jerusalem, sobre los congresos webinar one, anteriores, Bangkok, algunos and en I really seminarios en want to Bangkok, en see you all over Jerusalén, y there. realmente quisiera verlos We a will keep in touch todos ahí. about it. Vamos a Our estar en contacto. presentation Nuestra is presentación going to today. Our presentation is going to del be día de by hoy my very good friend, Professor será realizado Clement por mi gran Harvey. amigo, el He's a profesor very good Clement friend and is Harvey, also a very que es un muy buen strong friend of the amigo state of y también Israel, un and I muy want buen to thank amigo him del so much Estado for de that. Israel y quisiera agradecerle mucho Professor por eso. Clement is El profesor MD, Kleiman PhD graduate es in un medicine and graduado cellular de biochemistry medicina from the y University of bioquímica celular de la Chicago, Universidad de and he's Chicago currently y a research actualmente scientist in the es un Department of científico de Obstetrics and investigación en el Gynecology Departamento de in Obstetricia y Yale School of Ginecología en Medicine. la Escuela de He is Medicina de la also the Universidad de Yale. director of the Reproductive and Placenta También Research es Unit el director de la Unidad with a special interest Reproductiva in de placenta infertility con and un interés pregnancy particular complications. en He complicaciones has de over infertilidad. 40 years of Tiene más de anatomy pathology 40 training, años de with particular formación de emphasis patología from anatomía con un microscopy énfasis related to en chemistry, endometrial microscopía, and electrón placental physiology, y as well as fisiología cellular de la biology. placenta, así como biología He published celular. hundreds of papers Ha and has publicado more than cientos 10 de patents, including documentos. methods and systems for determining Tiene más de 10 placental patentes volume. con He has métodos y also sistemas para determinar el volumen de la developed what placenta it's called Clayman y también methods of ha tropoplasma desarrollado los purification. métodos Clayman de This is a purificación de research mechanism tropoplas. Y of este es un tropoplasma mecanismo de differentiation and investigación invasion. en la And diferenciación e by this, invasión. this is how to look Y the genesis of syncytial nodes esto and es the para ver deciding la génesis de category los nodos within the sinciciales placenta. en la Is also placenta y recientemente the clinical utility of abnormalities la in the utilidad placenta clínica de tissue las of surrogates anormalidades en la and more. placenta, He en also developed more el than one. We crecimiento y sus developed a patrones de placental crecimiento. ASD También ha test, which is the desarrollado only test la prueba that can ASD, que determine the es la risk of única que autism puede spectrum determinar el disorders riesgo at birth. de trastornos en el espectro del So autismo his durante involvement in el placenta is parto. all over the Esta world well known. He's involucración been a de la key placenta es algo que él speaker es and muy research conocido, es figure, un and this is orador why we are clave, un gran very investigador, y es honored por esto to have que es un him enorme with honor us para today nosotros and tenerlo to talk and to hoy. teach us Y about placental para que examination nos to assess explique, nos early and late enseñe recurrent sobre pregnancy losses. la examinación de la And I am placenta so en la happy to have him with pérdida you, and the tarde floor y is yours. temprana. Así que, Thank profesor, you, le dejamos Professor la Bashiri. palabra. This is a Muchísimas pleasure to gracias, be profesor here. Bashir, y es un Um, placer it estar is acá. also an honor to be
También es un honor estar con todos los participantes. Muchas gracias por tenerme aquí. Así que quisiera realmente compartir con todos el motivo por el que la placenta es tan importante. En mi opinión, es el paso clave para diagnosticar una pérdida de embarazo y el motivo. Primero hay que comprender el Sorry, Teresa, motivo para saber qué hacer. it seems we can see the presenter mode. So if you can please swap. Sorry for the interruption. No, can you click again, perhaps? Because we still see. Perhaps let's unshare and share again. Okay. In the meantime, we'll remind our audience that your questions are welcome, so please go ahead and use the Recordamos al Q&A. público que pueden utilizar We las would preguntas y appreciate if you can respuestas please u use IA. the chat for comments, sorry, and the Q&A for questions. And we can see your slides Y perfectly. ahora sí Thank you. podemos ver a la perfección sus diapositivas, So, doctor. Gracias. as I was saying, the reason it's critical to look at the Como estaba placenta is that diciendo, el in my motivo por el que es opinion, is the first step crítico mirar in la making a placenta es porque es diagnosis el for primer paso fertility para hacer un loss. diagnóstico And por la talking pérdida de about embarazo. Y patients, hablando let me sobre present one pacientes, of my patients. I'll déjenme present two presentarles a patients uno de today. los This pacientes. is Hoy voy a estar NH. presentando dos. When Este she es came to me, she was NH. 30-year-old, Cuando vino a verme, G3P1, 1C, tenía 2 30 años, miscarriages, no G3P1, children. un Her first mortinato, un aborto pregnancy was a loss espontáneo. at 32 weeks and 2 days. Su pérdida de And the embarazo fue a placenta 32 notionally más 2 weighed semanas y la 220 placenta grams. pesaba So this gestational 240 age is gramos, at the que edad 0.1 gestacional es percentile. This 0.1 is clearly percentil. very abnormal. Esto es claramente Spite of muy that, the anormal y a pathology pesar de done at eso, la another institution patología said that realizada this en was a nuestro normal instituto placenta. dijo That que era clearly una is placenta incorrect. normal, que Then they did claramente no a es correcto. karyotype on the loss, and it was Hicieron el normal. cariotipo en la And the pérdida y era doctor basically normal y said el to médico her, básicamente le these things dijo, happen, bueno, you estas just need cosas to try again. suceden, tiene que probar de vuelta. Well, they did try again. Bueno, This couple is probaron de not vuelta. infertile. Esta They got pareja no es pregnant again at infértil, age quedaron 3. embarazados At 16 nuevamente, weeks, unfortunately, fácilmente. A she las had a 16 loss. semanas, lamentablemente, The tuvo una specimen was pérdida. sent to the local pathology department, Se and the pasó very typical diagnosis is al made, which departamento de is patología y se hizo un product of diagnóstico muy conception. típico, That doesn't productos de tell you why concepción, the lo pregnancy que loss no nos occurred. dice It just por says that qué there was a sucedió la pregnancy. pérdida, sino simplemente que hubo Again, un there was a embarazo. normal karyotype, and Nuevamente un again, cariotipo the couple was normal y told these nuevamente things a la happen, pareja se le just dijo que try estas again. cosas suceden y que Well, they tienen did que try probar de again, vuelta. and this Lo time they had a loss hicieron at y 12 esta weeks. vez tuvieron una Again, the pérdida specimen was a sent to the 12 pathology. semanas. Again, the Nuevamente diagnosis enviado al was patólogo, very nuevamente el diagnóstico fue uninformative. algo Products of poco conception. informativo, Again, the productos de la karyotype was concepción. normal. Again, they were Nuevamente told these cariotipo things happen, normal try y again. Well, nuevamente se they les did dijo estas not cosas accept that. suceden, tienen que And they probar said, de we need to vuelta. maybe find No lo somebody else to aceptaron help y us. dijeron, tenemos So que at this buscar a alguien que point, nos ayude. all the Entonces, losses were sent to me for review at todas Yale University, las where pérdidas se we mandaron a look at the revisionar a la placentas. Universidad de And I Yale, found donde no controlamos evidence todas of las clotting, placentas. no Y thrombi, no no vi immunologic evidencias de issues trombos, whatsoever, and de no bacterial cuestiones response to the inmunológicas ni infection. respuestas So bacterianas, the ninguna question is, infección. why is this Entonces couple la having these pregunta es, ¿por losses? qué esta And before pareja we está go teniendo estas back to this pérdidas? couple, Y I'd antes like de to volver just a give an esta pareja, overview of quisiera pregnancy darles una losses in visión general in general the sobre las United pérdidas de States. embarazo en Obviously, general every location en is los going to Estados be Unidos. Por different, supuesto, but cada I'll lugar try to potencialmente será summarize for diferente, pero everybody intentaré where and resumir what it para might be in their todos area too. lo que In puede the United suceder también en sus States, áreas. En we los have Estados about 5 Unidos tenemos más million o menos unos pregnancies a 5 year, millones de embarazos por 4 año, million live-born 4 deliveries, millones which de means by nacidos simple vivos math por that año, there are lo 1 que por million matemática pregnancy simple loss hay un pregnancies, millón de which is pérdidas de embarazo 20%, por año, lo que es which un means that probably 20%. wherever you are in the Significa que world, probablemente the same donde thing sea is que se happening. encuentren en el mundo 20% of sucede lo all mismo. Un pregnancies are 20% de resulting todos in los pregnancy embarazos loss. resultan Now, en the una majority pérdida. of these losses La are mayoría in de the United estos States. We abortos call these en los Estados accidentals, Unidos los and llamamos we define that abortos as losses less than involuntarios, 20 weeks. que es I'm not una saying that pérdida is a menos really de the 20 ideal semanas. dividing No line for digo this que sea el disease in the punto United de States, and we'll división, talk about this in sino a como minute. es en los Estados Unidos y hablaremos de And esto a en unos small minutos. percentage Y un of these porcentaje losses are muy pequeño stillbirths. de And estas in the United pérdidas States, son again, we define a stillbirth as a mortinatos, loss at or donde greater than 20 weeks. And there are about los 23,000 definimos of como these más de losses per year in 23 our country. semanas, y hay más o menos unas Now, one of the 23.000 frustrating things en about nuestro pregnancy país. Una de las loss cosas has been frustrantes de that las there is a pérdidas de significant embarazo es que unexplained hay pregnancy rate. In
un índice inexplicable, casos en los que no ha habido respuestas al por qué ha sucedido la pérdida. Y si miramos esto de la estadística de los Estados Unidos, en el 2014 era el 30% con ninguna explicación y en el 2020 era solo el 31%, invariado. Entonces seguimos teniendo un problema con respecto al diagnosticar todas estas pérdidas de embarazo. Entonces, en general, ¿cómo uno enfoca esto? Y Usher va a hablar también sobre esto en más detalle y ha presentado cosas como estas también en muchas conferencias, pero voy a resumir en comentarios generales. Por supuesto, es siempre importante intentar obtener una parte de la placenta o del tejido fetal para poder analizar a ver si hay anormalidades genéticas, porque si es una trisomía, entonces la respuesta será fácil, pero lo que la gente no siempre aprecia es que incluso si un cariotipo o el microarray es normal, y esto sucede muchas veces, aún así puede haber una anormalidad genética. El motivo es que dentro a los cromosomas el ADN tiene 6.000 millones de códigos de ADN. Estos son números enormes y no hacemos secuenciación de todos estos códigos en ninguna pérdida. Entonces, tampoco hemos descubierto cómo encontrar estas anomalías genéticas. Entonces, tenemos un problema serio acá. Y es aquí donde el futuro necesita llevarnos. Pero mientras tanto, una cosa que me he preguntado es, ¿existe otra manera de comprender qué sucede con estos pacientes, a pesar de que hayan 6 billones de códigos de ADN que aún no comprendemos? Y en mi opinión, hay otro modo, que es identificar placentas anormales. Llamamos rasgos dismórficos, dismorfía anormal de la placenta. Y antes de hablar de morfología anormal, déjenme mostrarles la estructura normal de la placenta para darles un poco de contexto. Este es un diagrama de una placenta del segundo o tercer trimestre. El feto estaría acá, conectado a cada placenta. Este es el cordón umbilical. Recuerden que la placenta es parte del feto, no de la madre. Tenemos la parte superior de la placenta y entran a la placenta como un sistema de raíces. Pueden pensar que por arriba de la tierra tenemos el árbol y por debajo las raíces. En este caso, la tierra es el útero de la madre y la madre está mandando como una fuente sangre a la placenta. Y esa es la relación entre la circulación de la madre y la circulación del feto, que está hecho por estos dedos de las vellosidades coriónicas. Si miramos una de estas vellosidades coriónicas y la sacamos de la placenta, se ve como esto. Y es aquí donde sucede el intercambio entre el oxígeno, los productos de nutrición entran, salen los desechos y empezamos a ver la estructura celular que hace la placenta. Y aquí podemos ver dentro de la sección de estas vellosidades, podemos ver los capilares. En este caso, este es un embrión en el primer trimestre. Estos son los capilares embriónicos con células rojas, los macrófagos y las células de tejido. Y la capa se llama trofoblasto y tiene dos tipos diferentes. La capa exterior sin sitio tropoblasto, que es la capa que trabaja con múltiples células que hacen las hormonas, la HCG, progesterona, etcétera. Y también tenemos estas células que permiten transportar los nutrientes de la sangre de la madre a la circulación del embrión. Otra célula muy importante de esta capa es el citotrofoblasto, que es la célula estaminal que hace todos los demás trofoblastos y es el único que prolifera. En general, cuando miramos una vellosidad coriónica, se tiene un círculo
redondo. Aquí, por ejemplo, tenemos algunas vellosidades normales en el tercer trimestre. Aquí estaría la sangre de la madre. Esta es la cobertura de la piel externa. Aquí tenemos los capilares fetales. Esto es lo normal. Y como saben, cuando nace un bebé, los pediatras miran este bebé para ver si hay características dismórficas. Se puede identificar mirando a un recién nacido si tiene trisomía 21 o trisomía 18 o trisomía 13. Entonces, estas son anormalidades cromosómicas. Sin embargo, también hay anormalidades genéticas que llegan a capacidades dismórficas. Por ejemplo, en la izquierda, todos estos niños tienen un desarrollo de las manos anormales. Sus cariotipos cromosómicos son normales, pero hay anormalidades genéticas en cada uno de estos niños. Entonces, mirando las características dismórficas, podemos identificar casos donde hay una anormalidad genética, incluso cuando no hay una anormalidad cromosómica. Y lo mismo puede suceder con la placenta. La placenta es un órgano, un sistema de raíces, como decía, y generalmente lo que hace es ramas, pero la placenta también puede tener características dismórficas y esta es una imagen en el diagrama a la derecha y a la izquierda una imagen del microscopio de una placenta dismórfica. ¿Y cuáles son estas características dismórficas? Están caracterizados por invaginaciones anormales, un plegarse internamente. Aquí podemos ver el diagrama a la derecha y aquí podemos ver la realidad a la izquierda. Parece como si alguien hubiese tomado su dedo y empujado. Eso no es lo que está sucediendo. Lo que sucede es que hay demasiados citotrofoblastos en esta zona. Podemos ver demasiados acá. Si el cuchillo corta una de estas invaginaciones, crea una inclusión de trofoblastos. Esta inclusión de trofoblastos no es nada más que una sección de la invaginación y está caracterizado por las células oscuras azules y los citotrofoblastos en la parte externa. Aquí podemos ver más ejemplos de invaginaciones en diferentes casos. Si uno toma un cuchillo y corta en cada una de estas invaginaciones, van a poder ver trofoblastos, inclusiones de trofoblastos. La gente siempre me ha preguntado, quizás esto es algo que he inventado, quizás soy el único que ve estas cosas. Entonces, una de las preguntas a responder es, ¿otras personas han visto infusiones de trofoblasto en pérdida de embarazo? Por supuesto, sí. Se encontraron en el 1900, hace más de 150 años atrás. Esta es una publicación que tiene una figura de inclusiones de trofoblastos. Es en alemán porque los alemanes eran los científicos líderes en esa época, con microscópicos miraban todos. Entonces, el 20% de los embarazos se perdían, empezaron a mirar esto con el microscopio y vieron el Gerstwurzeln syncytial, las células tumorales sinciciales. Esto también ha sido descrito en un tratado grande de 1.200 casos. Y podemos ver acá una pérdida de embarazo a las 11 semanas. Estos son inclusiones de trofoblastos muy similares a lo que les acabo de mostrar. Y finalmente, el documento que nombró las inclusiones de trofoblastos se publicó en el 64 por Boyden Hamilton, donde muestra fantásticas imágenes de estas inclusiones. Entonces, esto no es algo que yo he imaginado, es algo que es conocido desde hace más de un siglo. La pregunta es, y lo que no se conoce es, ¿por qué estos están presentes en la pérdida de embarazo y cuál es su significado? En un documento que publicamos en septiembre de 2023, mostramos que si miramos todas las pérdidas de 6 semanas a 43, y estas son 1.250 casos, que la amplia mayoría muestra estas inclusiones de trofoblastos, son los casos en azul. Y quiero volver a lo que mencionaba antes sobre abortos espontáneos como pérdida a menos de 20 semanas.
Mirando esta curva, en mi opinión, en realidad tendríamos que mover esta línea divisoria y decir que las pérdidas en el primer y segundo trimestre en realidad son bastante diferentes a las pérdidas del tercer trimestre y se los voy a mostrar en un minuto. También quiero destacar lo raro que es debido a causas trombóticas, que es el rosa, a motivos inmunológicos. Son bastante raros. Y si miramos con un modo diferente de mostrar los datos, podemos ver que el 71% de todas las pérdidas están relacionados con características dismórficas. Entonces, mi opinión y mi conclusión de mi trabajo es que estos son todos problemas genéticos, los motivos por los que aún tenemos que conocer los detalles. La segunda causa de todas las pérdidas de embarazo es una placenta pequeña y luego accidentes en el cordón umbilical del 4%. Y si vemos entonces los abortos espontáneos, el 86% están relacionados con esta causa genética de inclusión estrofoblástica. Y 11 a 12% no han podido encontrar una respuesta y se debe al hecho de que las pérdidas muy tempranas tienen poco tejido de placenta. Entonces, si no hay tejido para mirar, no se puede hacer un diagnóstico. Pero fíjense lo pequeño que es el porcentaje para causas trombóticas e inmunológicas. Si miramos el tercer trimestre, es muy diferente del aborto espontáneo. En solo el tercer trimestre, el 36% se debe a placentas muy pequeñas, 21% debido a accidentes del cordón umbilical, luego a anormalidades genéticas y otra variedad de causas. Entonces, estos son diferentes motivos y causas. Y con esta información, volvamos a nuestra paciente NH que les presentaba al comienzo para hacer la pregunta: ¿qué descubrí al ver todas sus pérdidas? Bueno, estos abortos incluían tanto del primer trimestre a fines, segundo trimestre y tercer trimestre. El mortinato de 32 semanas mostró 1.7 inclusiones por diapositiva. Y esto podemos ver, 1.7 no parece un número muy grande, pero el número normal es 0.1. Entonces es raro encontrar una inclusión trofoblástica en un embarazo normal. Entonces esto es normal 17 veces. Si miramos la pérdida, el resultado es 3.5 de inclusiones de trofoblastos, son 35 veces. Y la tercera semana tuvo un resultado de 90 veces lo normal. Esto nos da una idea de que haya una relación entre las inclusiones y la severidad del problema genético. Cuando miramos las diferentes causas de pérdida de embarazo, cuanto más severa la normalidad, por ejemplo, tetraploidía y no triploidía, trisomías, pérdidas con solo mutaciones y luego mortinatos, podemos ver las diferencias que con la placenta normal. Si tomamos este paciente en particular y vemos el número de inclusiones en cada una de estas pérdidas, podemos ver que la semana 12 tiene más, la de 16 menos y el número menor es de 32 semanas. Pero como decía, 17 veces lo normal. Las inclusiones ahí pueden ser un modo útil de identificar una normalidad genética. El problema es que no sabemos cuál es la normalidad genética específica y estas inclusiones pueden ser como en el motor, cuando se encienden las luces. Algo está mal, pero no sabemos exactamente qué. Entonces, el próximo paso es comprender qué sucede con el coche, comprobar el motor y luego mirar los 6 billones de códigos de ADN. Y eso es lo que estamos haciendo con nuestro instituto en Yale y otras universidades. Nuestro proyecto financiado por NHR es
los predictores de la pérdida de embarazo recurrente. Entonces, el objetivo es identificar las anormalidades genéticas que están presentes en la madre, en el padre y en la pérdida. Entonces haremos, bueno, ya llegamos haciendo esto hace 2 años y hacemos la secuenciación de ambos padres de la pérdida y buscamos entonces la base genética de este aborto. En los últimos minutos quisiera presentar rápidamente una última paciente que tiene la causa más común de muerte neonatal. Como verán, es la placenta pequeña. Esta mujer tuvo 3 partos muy sanos. A los 34 estaba embarazada por cuarta vez. Todo estaba bien, sus exámenes estaban bien. 39, los tonos, al escuchar el corazón estaba bien, pero a los 39, 16, 39 semanas y 6 días tuvo un movimiento fetal que nunca había escuchado antes y fue al hospital y para cuando llegó había perdido a su hijo. Su hijo Mortenato estaba en el percentil número 81 de peso, así que era grande. Sin embargo, su placenta era menos del tercer percentil. Esta es una diferencia grande entre el peso del feto, el mortenato y la placenta. Se puede hacer dividiendo ambos pesos o se puede medir el percentil dividido por el percentil de la placenta y pueden ver el índice que es 31:1. Lo normal es 1:1. Entonces, la pregunta en la que llevo trabajando ya desde hace más de 15 años es, ¿podemos medir el tamaño de la placenta antes de que sucedan estas pérdidas? Y hemos desarrollado un método que es gratuito. Pueden ir a mi página web, que voy a mostrarles al final, y ver el volumen de placenta estimado, que es el modo más simple de utilizar una medida de ultrasonido en 2D, medir el volumen. Acá tenemos un ultrasonido de 18 semanas, metemos el ancho, la altura, el espesor y se puede obtener el volumen de la placenta. Entonces, ¿cuáles son los mensajes que quisiera que tomaran de mi presentación? Lo más importante, en mi opinión, es hacer un diagnóstico de la causa. En los abortos espontáneos, pérdidas tempranas, casi siempre, el 86% de las veces, se debe a cap- alguna característica dismórfica o anormalidad genética. En el tercer trimestre, la causa más común que veremos es una placenta pequeña, un accidente del cordón o quizás una anormalidad genética. Por favor, no digan a estas parejas que estas cosas suceden y vuelvan a probar, porque nuestra responsabilidad, en mi opinión, es realmente comprender el por qué suceden estos abortos. Las madres se sienten culpables por haber causado esto. Entonces tenemos que ayudarlas no solo con el aborto, sino también para comprender por qué ha sucedido esto para próximos embarazos. Y si fuera posible, intentemos evitar una recidiva. No podemos evitar pérdidas genéticas, en mi opinión. Habrá una cierta probabilidad para una pareja que tenga este problema, pero para los mortinatos sí es importante evitar esto. Quisiera reconocer a las personas que han ayudado en este trabajo tan grande que hemos hecho en estos últimos años, las personas acá presentadas, y el trabajo comenzó en el Weizmann Institute. Es Lee Siegel, que lamentablemente ha fallecido, y luego hizo mucho de la matemática, de las inclusiones de trofoblasto. Mi padre, un matemático, ingeniero, me ha ayudado con esto y por supuesto también el estudio aún seguimos realizando con GPRPL. Pueden mandarme el mail a la dirección que ven aquí si quisieran hacerme preguntas específicas después de esta presentación. Y todo el trabajo que acabo de presentarles se encuentra en mi página web de Yale en climbandlabs.yale.edu. Muchísimas gracias. Do you hear me? We hear you.
Muchísimas gracias, profesor Kleiman, por esta fantástica charla. Nos está, bueno, abriendo la mente a todos. Y esto es realmente muy importante porque es algo, bueno, adicional o paralelo a lo que estamos haciendo ahora año tras año y no realmente moviendo o teniendo información sobre nuestras parejas con pérdidas recurrentes de embarazo no explicadas. Entonces, Lina, vamos a pasar a mi presentación. ¿Podemos compartir la pantalla? Ok. Okay, so our meetings is sponsored by Abbott and I am Bueno, responsible nuestra for reunión So our está work is patrocinada por Abbott 38 y years yo soy old. responsable de este She had 3 contenido. pregnancy losses. Mi This caso es de una mujer de September, she's coming 38 to us, años y tuvo which of 3 course pérdidas de mentioned right embarazo. now Viene a to nosotros y podemos come mencionar come que after hubiera 2 debido pregnancy venir losses. And this después is de according 2 to pérdidas the de guidelines embarazo. all Y over. esto según But las some of them directrices, pero thinking that they don't algunas have creen que they no don't necesitan succeed, but they ayuda, only que have pueden some tener luck. éxito, que And van a this is tener something that they should suerte y not esto es algo do. Once que you no discover tienen que patients hacer. full pregnancy losses, stop and provide the Entonces, evaluation. So the ahí se question would intentó be, hacer what la do you want to evaluación. La ask? pregunta sería, What's ¿qué the queremos history? preguntarle? What do we do ¿Cuál to es right now la organize an exam? anamnesis? ¿Qué queremos What would hacer be our pruebas, recommendation? examinar y cuál será nuestra We do the recomendación? same as we do Hacemos in entonces lo mismo que medicine hacemos en la every time. medicina We take the cada anesthesia, vez. we do Primero the anamnesis, hacemos examination, la exploración then we go to the médica, luego investigation vamos a and la post-diagnosis investigación and y por recommendation. supuesto diagnósticos y So our recomendaciones. women is very healthy. Entonces, nuestra mujer She had es some muy eruptions saludable, and sensitivity and she developed tenía una rash. cierta sensibilidad a la Nothing penicilina y erupción specific in cutánea, her nada environmental específico exposure. There en is su diabetes and exposición chronic ambiental hypertension, y 2 tiene previous diabetes parents. e hipertensión crónica en ambos This is the padres. time to mention that her Este es el momento de mencionar partner is que 39 su years old, pareja, hombre, very tiene healthy, 39 años de edad, muy saludable, nothing atlético special in her y medical nada history. particular en su The historial médico. OBGYN of our women, as you La see here, historia ginecológica de nuestra age mujer, como ven 14, acá, menarquía a los regular 14, cycles, ciclo menstrual non-ovulating regular y ovulation, nada no ovulation. realmente Their particular a mencionar. pregnancies Sus history, as embarazos, you can see here, como when she podemos was 30 ver, years old, she had a first a missing los abortion at 9 36 tuvo su primer aborto, en la semana 9 a 7 se la A trató year con Cytotec later, sin a second complicaciones. pregnancy Un año loss más at tarde, el 8 segundo weeks. embarazo, Then she pérdida a had la octava dilatation and semana, curettage tuvo without dilatación y complication. curettage sin And half a year complicaciones. later, the third Y one, medio año más tarde, the tercer fetus dies at embarazo, 11 weeks, un no feto complication. muerto a la And of semana course, 11 y sin just to mention complicaciones. Y again, por we supuesto, could solo para save mencionar this nuevamente, last podríamos half year when haber if we ahorrado este started the último medio evaluation año si after hubiésemos the second comenzado la pregnancy loss. evaluación But this is inmediatamente how she después de la presented segunda to us in pérdida. this 1 year. Pero fue We así moved to como lo physical presentó. examination. Pasamos As a you la can see here, exploración she's física, well, como pueden ver, BMI se la ve normal, bien, healthy blood pressure tiene un normal, IMC and full normal, complete physical temperatura normal examination y todo el without examen specific físico findings. completo sucede sin Usually, hallazgos this is what we específicos. have. Usually, Generalmente because esto we're es lo que talking about the tenemos, porque younger hablamos de patients and pacientes sometimes jóvenes frustrating, the couples, oh, you didn't y a find veces anything, las so don't worry, parejas, we have some bueno, time. piensan que This si is no also se encuentra nada physical están bien. examination, but we Este también es prefer un to be examen normal. físico, pero We preferimos que sean generated the normales. investigation and Hicimos la I'm going investigación through all of y them very shortly. Karyotype of brevemente les voy a parents contar el normal, as you see cariotipo here. de los padres Around normal, como ven acá. nuclear antibodies, both were negative. El RF y ANA, This ambos would be done negativos. according to the Esto es algo que guidelines. se We'll tiene see que this hacer según las very soon. directrices ESRE Radio y voy a ultrasound mencionarlo en demonstrates breve. normal El uterine ultrasonido cavity 3D muestra una and this cavidad is uterina normal. basically to rule out Esto es any anatomical básicamente abnormalities. para descartar Hormonal anormalidades investigation, as you anatómicas. can see here, the La TSH was investigación 3.3. hormonal, podemos ver was TSH very 3.3, controlled, una 3.9 prueba in anterior era boys. It's 3.4, important. 3.9, Antithyroid 3.6, esto hormone es and anti-thyroid importante. peroxide were high.
la antitiroglobulina y antitiroperoxina altos y todo el resto es normal, vitamina D, niveles de prolactina normales, HbA1c. Entonces, TSH en estos niveles, vamos a hacer el diagnóstico en unos minutos y también tenemos los anticuerpos de la tiroide. La investigación de trombofilia adquirida era normal, con un anticoagulante, de lupus, anticardiolipina. La trombofilia hereditaria, que es algo un poco controvertido, pero lo resumo de este modo. Mi punto de vista es realizarlo a todos. Simplemente estamos escribiendo un libro sobre pérdida recurrente del embarazo con la cuarta edición de Malawi en India, el Reino Unido, y el motivo de la asociación clara de trombofilia hereditaria, simplemente para resumir, que los resultados fueron todos negativos en esta mujer. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Tenemos una pérdida recurrente de embarazo. Podemos ver que hay un hipotiroidismo subclínico con anticuerpos tiroideos. Y por supuesto, también no olvidemos la sensibilidad a la penicilina. Entonces, ¿qué recomendamos a esta mujer? Recomendamos dihidrogesterona 2 veces por día hasta la semana 20 de gestación, en caso de VHCG positiva o después de la ovulación. Suplementos de vitamina D, de ácido fólico, al menos 3 meses antes del nuevo embarazo. Recomiendo a la mayor parte de las mujeres 5 miligramos. Apoyo emocional, tender loving care, cuidado, amor y ternura, reducción de estrés. Y sabemos cómo las actividades psicológicas interfieren y pueden ser otro parámetro. Es algo que no es una causa, pero está asociado con las pérdidas recurrentes del embarazo. La actividad física es importante y en general un estilo de vida saludable. Si consideramos a esta mujer, les recomiendo comenzar con levotiroxina y yo comencé con 50 microgramos. Perdón, hay algo en mi computadora. No sé si me están escuchando bien. ¿Se pierde un poco la conexión? Sí, lo escuchamos. ¿Me ven? No, no lo vemos, pero no se preocupe, lo podemos escuchar. Bueno, comenzamos entonces con 50 microgramos 2 veces por día y podemos cada 2 días si queremos llevar el TSH por debajo del 2,5. Es muy, muy importante controlar estos niveles antes del embarazo. Y hacemos un control de los niveles de TSH una vez al mes para asegurarnos de que sea inferior a 2,5. Y ahora queremos planificar un nuevo embarazo una vez que hayamos controlado todo esto y comenzamos con la L-tiroxina, un nuevo embarazo. Tenemos así un cuarto embarazo. La mujer está embarazada de vuelta. Durante el embarazo aumentamos la dosis del tiroxina en un 30%. También hacemos una evaluación y si lo aumentamos del 30%, es importante asegurarnos de que el TSH se encuentra en un rango normal. Pero vemos que no hay latido. Esto es realmente muy, muy triste. Entonces, hacemos pruebas genéticas del producto de la concepción y encontramos trisomía 13. Esto es información fundamental para esta mujer cuando encontramos subanormalidades y aún así no logramos tener éxito. Entonces, este no es realmente un fracaso de tratamiento. No sé qué sucede con los primeros 3 análisis genéticos del producto de concepción de esta mujer, pero al menos esta vez tenemos mala suerte y podemos decir que el tratamiento ha estado bien. Entonces, si tenemos trisomía, nada va a ayudar con esta trisomía. Entonces planificamos un nuevo embarazo. Mi recomendación es seguir el mismo protocolo.
no hay nada que cambiar porque sé lo que sucedió con estos análisis genéticos. El quinto embarazo, no tenemos éxito en el embarazo después de la evaluación. Generalmente tenemos éxito en el 80 al 90%. Aquí no fue exitoso, todo fue normal. Esta mujer decidió hacer la prueba genética, cariotipo normal XY. Gracias a todos, bueno, logramos tener un embarazo normal, una cesárea a la semana 38 de gestación, con un bebé sano, mujer sana, bebé sano, todos felices. Y antes de pasar a las preguntas, quería mencionar, vemos acá esta tabla para la evaluación según las directrices ESHRE. Asegúrense de comprender la parte verde, que son las pruebas obligatorias. Estas son las anormalidades tiroideas e uterinas. A todas las parejas les damos apoyo psicológico, vitamina D profiláctica y consejos de estilo de vida. Recuerden, esta diapositiva es muy importante. Más allá de lo que nos ha contado el profesor Kleiman, si no hacemos análisis genéticos del producto de concepción, antes de la morfología de la placenta, más o menos el 70% serán inexplicados. Una vez que hacemos el análisis genético, el resto quedará explicado en un 25% y es por eso que todas las directrices solicitan hacer estas pruebas para tener información y decidir si es un fallo en el tratamiento, es importante para el pronóstico y también es importante para tener una causa de estas pérdidas de embarazo. Es importante para la pareja. Y mencionaba antes, y este es nuestro protocolo, recomendar progestógeno. Toda la progesterona, el progestágeno no es igual, es diferente según la biodisponibilidad, la farmacocinética, la dosis, la vía de administración. Según dos estudios recientes, vimos que la dihidrogesterona es mucho mejor y más eficaz para reducir el índice de pérdida de embarazo. Pueden leer este estudio que publiqué con Nana Tetrushvili y Alice Domar, quien estará en nuestro próximo seminario web. Buscamos nuestra información y descubrimos que la dihidrogesterona mejora la natalidad y en los análisis será más o menos lo mismo con dihidrogesterona, sin dihidrogesterona 80% o más, pero cuando hicimos un análisis con múltiples variantes, hicimos la regresión logística, cualquier otro tratamiento, vitamina D, Clexan, heparina, de peso molecular, dihidrogesterona, se encontró ser un efecto positivo independiente al nacimiento vivo, con un índice de 1.6 de OR ajustado. Entonces, la dihidrogesterona es muy importante. Conocemos el hipotiroidismo, el manifiesto, el subclínico. Y en el manifiesto la presentación clínica será como pueden ver acá, o oligomenorrea, menorrea, menorragia, pero también podemos tener infertilidad y pérdida recurrente del embarazo. Muchas veces no nos centramos en esto y recuerden que el hipotiroidismo está asociado clínicamente con las condiciones en general ginecológicas. Quisiera que recordaran que esto tiene que ver con los parámetros de la función tiroidea. El DSH tendría que bajar al principio y debido al HCG y la similaridad en la molécula. Entonces, si fisiológicamente el TSH baja, a veces tenemos un hipotiroidismo transitorio. Por supuesto, el 3.5, 3.6 es alto para el primer trimestre. Si vamos a los estudios, vemos que los abortos espontáneos en el primer trimestre, primero y segundo, y todas estas complicaciones están altamente asociados
con el hipotiroidismo Make sure manifiesto you no don't skip tratado. it and don't Asegúrense ignore de it. no pasarlo Now, por what alto, is de no ESHRE saying ignorarlo. about ¿Y qué obesity? dice We ESRE should sobre treat it esto? in women Tenemos que in tratarlo en las general mujeres en general versus in RPL. The y, por importance is supuesto, to con start the treatment RPL. Lo importante before es comenzar el your pregnancy. tratamiento We have to antes del control it nuevo and to embarazo. balance this Tenemos que controlar y gland. equilibrar esta We know glándula. about thyroid autoimmunity, this Sabemos sobre la antithyroglobulin and autoinmunidad antithyroglobulin tiroidea, things esta happening antitiroglobulina, because muchas the cuestiones thyroid is not suceden. working La well, tiroides no the funciona uterus becomes bien, very hostile, el and the útero se vuelve ovarian muy dysfunction hostil is y very hay una clear too. disfunción So ovárica don't que también queda muy ignore these clara. conditions. Entonces, no When ignoren studies, estos randomized trastornos. clinical trial, Cuando try se to hacen find ensayos out clínicos if aleatorizados, intenten de thyroid descubrir autoimmunity should si be treated by an la autoinmunidad estrogen tiroidea tendría que tratarse unfortunately, con el de most tiroxina. couple studies, Lamentablemente, en several estudios studies found importantes, that the el treatment of thyroid T4Life y el Tablet autoimmunity vieron que la is not autoinmunidad improving by no etiroxine. mejora con el tiroxina. So we don't do it. What we can do? We have to Entonces, look lo in que the podemos beginning hacer studies in es the buscar al TSH. comienzo If del we find tratamiento el hypothyroidism, TSH. of Si course encontramos we should treat with hipotiroidismo, por levothyroxine. supuesto, tenemos que But tratar if con just thyroid levotiroxina. Pero si es autoimmunity, solo it's not a treatment. autoinmunidad tiroidea, no es un There is some tratamiento. options because it's Hay algunas autoantibodies opciones to por consider estos prednisone. anticuerpos Sometimes de it is considerar la important to increase prednisona, y esto specifically es if algo I que find hago a veces another específicamente si autoantibodies like encuentro otros anticuerpos anti-HER2 como or anticuerpos antifungal. antinucleares So o factores prednisone in minimal reumáticos. dose can Prednisona en be dosis considered. mínimas ESHRE, puede according to considerarse. studies so far, ESRE, según los don't estudios recommend hasta it. ahora, no And lo additionally, recomiendan. IVIG can also be Y treatment también of choice IVIG in puede ser un specific tratamiento de conditions, in elección specific en clinical condiciones parameters, específicas, as we see in en Israel. This is our parámetros recommendation clínicos when we claros. treat Esta with es nuestra IVIG. recomendación en Israel cuando tratamos con Another IVIG. information is coming Otra by información systematic que está review llegando a través de meta-analysis una revisión on sistemática y women un with metaanálisis en subclinical mujeres con hypothyroidism. hipotiroidismo We can see here subclínico. Pueden ver acá several studies in different varios estudios protocols en diferentes summarized protocolos, information los tengo that you can resumidos en la see here. This información. Y como correspond. pueden ver acá, Those results provide evidence las of dosis beneficial dan effect of evidencia de L-tyroxine efectos supplementation beneficiosos de suplementos on del the risk of tiroxina, pregnancy loss and de women with levotiroxina subclinical y en la hypothyroidism. pérdida This is why I'm de showing you embarazos with con L-tyroxine mujeres associated con with these women, hipotiroides. Es por esto although que the trato a las ESHRE mujeres guidelines así, coming 1 year aunque later las did not recommend directrices de la ESRE que L-tyroxine. llegaron un año más tarde As you no lo see here, recomiendan we claramente. have to Como look pueden for ver acá, TSH in the tenemos que beginning buscar of el TSH al pregnancy, and if we comienzo find del embarazo hypothyroidism, y to si treat it. encontramos un And hipertiroidismo, about tratarlo. to treat it in general, there is some Tratarlo en conflicting evidence general, pero regarding hay treatment evidencia with conflictiva con L-tyroxine. I just respecto al showed you tratamiento de la the tiroxina. meta-analysis showing Les that it mostraba can el be metaanálisis effective, que and of muestra que course puede we have ser to eficaz consider y por supuesto potential tenemos que benefits considerar la in balancing protección against the y los risk. beneficios But y remember, equilibrarlos frente a los riesgos. Pero recuerden hypothyroidism is que hay also que important equilibrar for el the brain hipotiroidismo. También es development of the importante fetus. para el This is desarrollo very cerebral sensitive del to this, feto. and Esto I es just algo muy summarized sensible. Entonces, para non-pregnancy loss resumir, includes la many risk pérdida factors recurrente de we have to do embarazo all incluye the múltiples evaluation factores in de riesgo que parallel to contribuyen al find problema. Hay out que hacer todas las which evaluaciones one risk paralelamente para factor ver si or encontramos more un factor de vitamin riesgo o D, más. La TLC, vitamina lifestyle, del and that el dihydrotestosterone cuidado, is el part of cariño, el our estilo de vida, protocol. la And of dihidrogesterona course, son parte de nuestro protocolo. if Y we por find supuesto, si encontramos subclinical, specifically with thyroid autoimmunity, específicamente I start autoinmunidad, L-thyroxine. Sometimes inmunidad. Se consider comienza con prednisone, and of L-tiroxina, a course veces se control the TSH in considera the first tiroxina, trimester up levotiroxina to y también 2.5. considerarla en el And primer we have to trimestre look hasta serially 2.5 y that we tenemos are que not mirar having to increase seriamente the para ver no L-thyroxine tener que dosage. aumentar la This dosis is de the case L-tiroxina. presentation. Esta es Again, la God forbid, presentación our del next caso. Nuevamente, no WCRPL. recuerden en Thank nuestra you so próxima much for cita del participating in this WCRPL y les webinar. agradezco por Now haber we participado en move este to seminario your web. Y questions, ahora please. pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Lina, can you show me Lina, ¿podrías our yeah, mostrarnos question and
las preguntas y respuestas. Yo estoy acá. Así que la pregunta es para el profesor Kliman. La pregunta es, ¿el profesor Kliman puede ver la pregunta directamente? Puedo verla y voy a leerla, si está bien. La pregunta tiene que ver con el estudio GPRPL. La pregunta dice, el objetivo de este estudio es identificar marcadores que nos ayudarían a identificar a las mujeres con mayor riesgo de pérdida de embarazo antes de que ocurran como prevención, o está dirigido principalmente a aquellas mujeres que ya experimentan pérdida recurrente del embarazo y luego ayudar la atención clínica posterior. Me parece una excelente pregunta. La primera, identificar a las mujeres antes de que se haya tenido un embarazo para ver si puede haber un riesgo, es algo muy en un futuro, porque la realidad es que se necesitan a dos personas para quedar embarazadas. Entonces, es tan probable que la normalidad genética pueda venir del ovocito como de la mujer como del varón. Entonces, estas anormalidades son más comunes en las mujeres y aumentan con la edad. Y este es un tema separado, pero para tratar la base genética de esto, lo que hemos descubierto es que el objetivo es identificar parejas donde cada uno, madre y padre, tienen un rasgo recesivo y tienen más o menos un 25% de chances de tener un embarazo con ambas anormalidades a la vez. Y en aquellos casos en los que recomendaríamos es hacer FIV con pruebas genéticas, eligiendo embriones que no tengan esa anormalidad. Y a largo plazo sí nos interesa la parte genética para comprender por qué los pacientes tienen estas anormalidades y quizás eventualmente podremos identificar tanto el marido como la mujer, así como se hace el cribado genético ahora, de quienes pueden tener anormalidades. Y una cosa final sobre este tema, estamos encontrando un subset, no es común, de casos donde las parejas tienen 100% pérdidas de embarazo genética. La mayor parte de las parejas con las que yo trato es un 50%, y estos casos del 100% se deben a problemas en el ADN mitocondrial maternal. Y para esas parejas, quizás ovocitos donados que quizás puedan ser trasplantados, mitocondria en los ovocitos, quizás puedan ser una opción para el futuro. Espero haber respondido hacia la pregunta. Muchísimas gracias, profesor Kliman, por esta respuesta, y voy a pasar entonces a la segunda pregunta. La pregunta es, la dosis de vitamina D como profilaxis. Para explicar quién tendría que tomarlo, esto tiene que ver entre 400 a 6 unidades internacionales, y para quienes tienen pérdidas de embarazo, hay una asociación clara a los bajos niveles de vitamina D. Entonces, recomendamos comenzar con 1.000 unidades internacionales por día. Pueden ser en pastillas, en gotas, como sea la fórmula, y tenemos que medir el nivel. Luego va a depender de la unidad en la que se mida. Puede ser nanómetro por litro o por decilitro, pero hay que estar en el rango normal. Esta es la clave. Este es otro motivo por el que no se inicia un nuevo embarazo antes de tener un nivel normal de vitamina D, y luego se controlan las demás anomalías, como mencionaba en la presentación del caso con la glándula tiroidea. Paso a otra pregunta. Es sobre las pruebas genéticas del producto de concepción. Dicen, las pruebas genéticas también dependen de la edad materna, particularmente si queremos realizar el cariotipo de la segunda pérdida del embarazo, porque va a necesitar muchos más recursos. La respuesta es muy clara. Siempre que la edad maternal sea avanzada, aumentada por la anormalidad genética, pero recomendamos hacerlo específicamente cuando hay
más pérdidas de embarazos. Primero, es mucho más relevante con edad materna avanzada, pero lo recomiendo a todos. El segundo son temas técnicos. En Israel, hacer análisis genéticos del producto de concepción antes de 8 o 9 semanas es muy difícil. También estoy seguro que será difícil en otros lugares. Pero si se está a más de 10, 11 semanas y si se tiene un buen laboratorio, se tendrían que obtener resultados. Esto específicamente cuando pasamos de la cultura del producto de concepción a CMA. Entonces, mientras que se tenga un buen laboratorio, recomiendo hacerlo en cualquier pérdida de embarazo y vieron que después de haber tratado la tiroide de esta mujer en vitamina subclínica, aún así podemos tener anomalías genéticas. Y para concluir a lo que explicaba el profesor Kleiman, esperamos poder tener, eh, podemos mandar al profesor Kleiman si necesitan ayuda con respecto a la morfología de la placenta. Se pueden tener más información y aprender más sobre el caso. Veo algo en japonés que no puedo leer. ¿Puedo decir una cosa? Quisiera responder también a esa pregunta. Creo que sea una pregunta muy importante porque hay lugares donde los recursos no son adecuados para hacer el cariotipo. Y segundo, el espécimen puede que no crezca, pero quiero nuevamente enfatizar qué tan importante es mandar la placenta al examen patológico. Como les decía antes, esto también está presente en triploides, en tetraploides, en trisomía 21, trisomía 18, trisomía 13, trisomía 16, virtualmente en todas las trisomías. Entonces, hacer la patología de la placenta, mandarlo a un laboratorio de patología local para que miren la placenta, creo yo que sea un modo eficaz de hacerlo. Entonces, creo que se lo puede mandar de todas partes del mundo. Si van a mi página web, que verán, que habrán visto en el chat, me pueden mandar un mail si tienen un caso en particular con especímenes de DNC. Y si me los mandan, estaré feliz de evaluar ese caso. Muchísimas gracias. Acaban de poner mi página web. Muchísimas gracias. Y estaré feliz de ayudar a quien tenga un paciente de pérdida recurrente del embarazo evaluando la placenta. Muchísimas gracias. Y los desafío. Les hago una pregunta muy básica que siempre hago cada día. Me dicen, profesor Bashiri quiere que le mandemos la placenta para ver la morfología, pero nosotros sabemos, bueno, la placenta es un órgano, claro, lo vemos, es grande. ¿Qué significa que cuando dice placenta de 11 semanas? Es simplemente un material. ¿Qué podemos hacer con esto? Y es, bueno, gracioso porque hay que explicar a los médicos, a los ginecólogos que es oro, que este material es oro, sea como lo llamen. Así que enfatizar nuevamente la importancia de este material. Número uno, se puede identificar la vellosidad coriónica a las 4 semanas de embarazo. Se las puede ver ya desde temprano. Hay algunos métodos que recomendaría según los recursos que tengan. Uno, tomar todo el espécimen de DNC o la evacuación y ponerlo en fijador. Por supuesto, intentar encontrar vellosidades coriónicas, no residuo maternal para enviar a genético, pero si no se puede, bueno, poner todo en fijador. Y cuando está fijo es más fácil encontrar la vellosidad coriónica. Parecen como deditos que están nadando. Y la otra cosa es, si tienen el espécimen fresco y lo ponen en un plato con salina esterilizada, se puede mezclar, lavar, se saca la sangre y las vellosidades coriánicas de la placenta se van a ver claramente, van a quitarlos de la solución. Un poquito se puede mandar a prueba genética si se puede y si no,
Un modo mucho menos costoso de hacerlo es mandar estas vellosidades al laboratorio de patología para que puedan mirar la placenta bajo el microscopio. Amazing. Very, very Fantástico. important and thank you. Muy importante. Muchísimas gracias. So Okay, somebody we asked, are almost done. a question. I will jump in. Somebody asked a question. Alguien ha hecho la about the entry of pregunta de small cómo placenta. se That was trata in the una chat, placenta not- pequeña. Lo acabo de ver en el chat, no la pregunta y respuesta, pero esto tiene que ver con el último caso presentado. No tratamos una placenta pequeña. Lo que hacemos es encontrar un paciente con placenta pequeña. Hacemos estratificación de riesgo, o sea, decimos, este paciente ahora está a riesgo aumentado de mortinato. Entonces, si el percentil del feto es mucho más alto que el percentil de la placenta, si el feto está en el percentil 50 y la placenta en el primero, bueno, este es un embarazo de muy alto riesgo. Y en algún punto es mejor hacer el parto antes de que el bebé nazca muerto. Entonces, así como si se tienen pólipos, se hace la colonoscopia antes. Si se tiene la posibilidad de un cáncer, se lo hace en un año. Bueno, lo mismo con una placenta pequeña. No lo tratamos, pero aumentamos la vigilancia de la paciente para asegurarnos de poder hacer que el bebé nazca antes de morir, porque el riesgo de mortinato es muy alto si esta diferencia es grande. Thank you. Thank you so much. Gracias, Lina is muchísimas telling us gracias. here Y that Lina nos we está are diciendo basically que to the end. hemos llegado al final. Quisiera entonces agradecer nuevamente al profesor Kleiman por su Support and enorme knowledge apoyo this con el webinar. conocimiento en este seminario web. Quiero agradecer a Abbott, a Lina y a todos los participantes. Estamos felices de que hayan venido y por favor guarden en sus calendarios el próximo webinario de ISRPL. Les deseamos un hermoso día y nos vemos pronto. Gracias.